hacen ustedes ese enorme esfuerzo. Bueno, me toca viernes, sábado, domingo, sábado y domingo. ¿Cuándo están? ¿Cuándo es? 28, 29. ¿De qué? De abril. Entonces, de verdad les agradezco. Ahora, Agradezco hermano. que escuchen esta charla. Dios le pague. Gracias, Ovidio. Gracias, Miguel, por la ayuda que me están brindando. De verdad les agradezco demasiado. Disculpen la molestia. Gracias a usted, hermano Bien, Víctor, por ya compartir vamos sus a terminar, conocimientos. ¿sí? Yo sé que están cansados. Yo también, créanme, hoy ha sido un día muy agitado para mí desde la mañanita, pero ya vamos a terminar, ¿sí? Ténganme paciencia unos minutitos más y acabamos. No, Trataremos mi que en la hermano, próxima charla lo hagamos más temprano. Ya vamos a terminar, ¿ya? no, mi Miren, hermano, tranquilo, chicos, a esta lo es contrario, mi una hermano. imagen. Ah, perdón. A lo contrario, mi hermano, nosotros estamos aprendiendo de su conocimiento. Entonces, a usted que nosotros tenemos que darle gracias por el tiempo que nos regala y nos permite compartir con usted. Gracias, hermano Víctor. Adelante. Muchas gracias. Gracias por compartir sus conocimientos a todos. Y gracias también a todos los que nos hemos mantenido conectados esta noche. Adelante, hermano Víctor. Listo. Bien. Ahora, hay estudiosos, médicos, cirujanos que no están de acuerdo con respecto al espacio de Destot. En la siguiente. Sí, sigamos en la siguiente. Y dicen que no, que es imposible que sea en el espacio de Stock porque es un espacio muy pequeño, difícilmente los romanos hubieran tenido esa capacidad para poder determinar con precisión ese lugar y decir, bueno, vamos a clavar aquí. En cierta parte tiene mucha razón y mucha lógica, porque los soldados no eran, si bien es cierto, eran especialistas para hacer este tipo de tortura, no van a tener esa precisión radiológica para clavar específicamente en ese espacio tan pequeño. En todo caso, chicos, ya sea en las manos, ya sea en las muñecas, lo cierto es que al Señor fue crucificado y taladrado por sus manos. Y cuando decimos manos puede abarcar la muñeca o la palma de las manos. Es como en el fútbol, ¿no? La pelota toca el codo y ya le llaman mano y se sanciona como una mano, ¿verdad? Aunque no fue la mano la que tocó el balón. Por poner un ejemplo más conocido ahora. Lo mismo pasa en el texto bíblico. Se utiliza la palabra o la expresión mano, pero pudo haber sido la muñeca, pudo haber sido la palma de la mano. Siguiente, chicos. Siguiente, Miguelito. Siguiente, siguiente, porque no los quiero aburrir con estas palabras técnicas de los doctores. Siguiente, yo ya hice un resumen. Miren chicos, esta es una pierna por si acaso. Observen ustedes que el clavo, esto es el único yacimiento arqueológico que tenemos hasta ahora de una persona que ha sido crucificado por las piernas. Observen que el clavo entra por la parte lateral, no entra por la parte delantera, sino por la parte lateral. Entonces, siguiente diapositiva, se dice que el Señor probablemente, en la siguiente, por favor, se dice que el Señor fue con sus pies. Observen ustedes cómo están las piernas, separadas y a un costado, ambas piernas, a un costado del tronco del árbol o del tronco de la cruz. ¿Sí? Entonces, es probable que al Señor le hayan taladrado los pies de esa manera porque esta es la única referencia arqueológica que tenemos de una crucifixión en cuanto a las piernas. No tenemos una donde el clavo entre por la parte de adelante, solo por las partes delanteras. En la siguiente, y como decía Flavio Josefo en la siguiente diapositiva, los romanos solían crucificar de distintas posturas, es decir, no había un método único para ejecutar mediante la pena capital de la crucifixión. Habían miles de formas y los soldados solían jugar con ellas
para dar mayor sufrimiento al reo. Así que daba igual si era con los pies cruzados, a los lados, eran de mil maneras. No siempre era una cruz, podía ser un simple árbol, podía ser una cruz en forma de X, es decir, eran múltiples las formas, por si acaso. Para el que no sepa, Flavio Josefo fue un historiador del siglo I, fue judío, sacerdote judío, que se le llama Flavio. ¿Por qué? Porque fue apadrinado por los emperadores Flaviano, Vespasiano y Tito. ¿Por qué? Porque él, cuando fue encarcelado, él vaticinó que Vespasiano iba a ser emperador. Y cuando lo logró, Vespasiano lo nombró a él persona de confianza del imperio. Entonces, era un traidor para los judíos y es por eso que él escribió la historia de los judíos. Hay dos libros importantes, Guerras Judaicas y Antigüedades de los Judíos. En el Testimonium Flavianum, que es el capítulo 18, Flavio Josefo va a mencionar a Jesús de una manera muy corta, pero que ha sido tan importante porque ese es uno de los primeros testimonios de Jesús de fuentes no cristianas, donde habla que en aquel tiempo vivió un hombre llamado Jesús, a quien le dicen el Cristo, que tenía sus discípulos, que fue crucificado en tiempos de Pilato, y que sus seguidores, es decir, de esa secta supersticiosa, todavía siguen viviendo hasta el día de hoy, por así decirlo, más o menos. Bien. Entonces Flavio Josefo, que no conoció a Jesús, sí conoció el tiempo apostólico, y él tuvo en primera fuente los acontecimientos de las guerras de los soldados romanos contra los judíos y de los métodos de ejecución de crucifixión. Siguiente, ya vamos a terminar, ya estamos muy cerca de terminar. Este es un dato histórico, ¿no? Y pasa con lo de las manos, igualito, ¿no? Se dice que María, su madre, María de Cleofás y María Magdalena estaban al pie de la cruz de Jesús. Miren, chicos, desde el punto de vista histórico es imposible que hayan estado al pie de la cruz, es decir, debajo de la cruz, casi que topándolos. Eso no se permitía a los familiares de un criminal. Utilizo la expresión criminal y por favor compréndanme que estoy hablando en un contexto histórico. Nuestro Señor no fue un criminal, pero para los romanos lo era. Entonces, los familiares estaban a 200 metros fuera o lejos del reo. Cuando se utiliza la expresión que estaban al pie es porque eran los más cercanos a Jesús. ¿Ya? Bien, siguiente diapositiva. Bueno, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, Jesús expira, el velo del santuario se rompe, esto Jesús lo profetizó. Siguiente, diagnóstico clínico para terminar. Según el doctor Antonio Lorente, que fue el director del Laboratorio de Identificación de Genética de la Universidad de Granada, España, dice lo siguiente. Siguiente diapositiva. Múltiples heridas, inciso contusas, hay equimosis, erosiones, excoriaciones, hematomas en la parte anterior y posterior del tronco. Siguiente. Iba a haber hipoxia, anoxia cerebral, es decir, una disminución y también ausencia absoluta de oxígeno en la sangre. ¿Sí? Va a haber también hipovolemia, es decir, pérdida de líquido, ya sea sanguíneo, sudor, etcétera. Hay fiebre, hay hemorragia severa, insuficiencia respiratoria. El señor en la posición con los brazos elevados y el diafragma elevado tiene dificultad para respirar y si a eso le agregamos que hay pérdida de sangre y la sangre es la que transporta el oxígeno, el señor cada vez respira con mayor dificultad. Llega un momento en que el corazón el corazón se cansa y hay una parada cardíaca. Al final el diagnóstico será insuficiencia cardiorrespiratoria por politraumatismo severo y por shock hipovolémico severo. Siguiente, creo que eso es todo, me parece. Sí. Entonces, esto nos permite entender, como dice el apóstol San Pablo, que la muerte del Señor no queda en esa cruz, que para los judíos era una maldición, para nosotros es una bendición, porque ahí la preciosa sangre de Cristo derrotó el poder de las tinieblas. Entonces, nuestra fe cristiana nos lleva un paso más allá. Y si Cristo no resucitó, vana sería entonces nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Y es por eso, chicos,
que en este periodo de Cuaresma tenemos que este texto que está aquí, de Corintios, de Primera de Corintios 15, 14, hacerlo un lema en nuestro corazón, porque eso es el mensaje que tiene que llevar el cristiano católico, la resurrección de Cristo, que después de una terrible y dolorosa pasión tan cruel, tan humana, el Señor lo soportó todo, soportó el castigo que nos regenera y nos dio la vida eterna con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, chicos, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, hermano Víctor, por compartir sus conocimientos. Ha sido una excelente charla, excelente jornada el día de hoy. Si algún hermano o hermana tiene alguna pregunta, pues puede realizarla en este momento lo más concretamente posible, ¿no? Para permitir irnos a descansar. Muchas gracias. Adelante, el que desee hacer alguna pregunta o comentario al hermano Víctor. Buenas noches. Eh, Todavía no, ¿sabes? Yo siempre me confundo con esto de los saduceos, fariseos y escribas. ¿Saduceos quiénes pertenecían? Los ¿Quiénes sad- pertenecían a los fariseos? ¿Quiénes pertenecían? Los saduceos eran los sacerdotes, eran los que ofrecían sacrificios, eran los únicos autorizados para poder entrar al templo, eran los que llevaban ofrendas, pero eran corruptos, porque repito, y gracias por la pregunta, hermano, no eran los sacerdotes, eran corruptos, eran impuestos por los macabeos. A ver, si los macabeos ganan, entonces ellos se sienten con la autoridad de poner, como cuando ahora viene un presidente, ¿qué es lo que el presidente quiere poner? A todo el grupo de la Asamblea que tenga mayoritariamente el mismo pensamiento e ideal político. Así mismo, los macabeos ganan es tener las autoridades religiosas en su lado. Por eso es que ponen a estos sacerdotes que no eran los reales. Entonces, estos son los que van a liderar toda la fe religiosa del templo de Israel. Todas, pues, autoridades por encima, porque son aquellos que van a ofrecer holocaustos, sacrificio al Señor. Estos son los sumos sacerdotes, los padres. Muchas gracias, hermano. Gracias. Adelante, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta. Gracias, hermano, por la oportunidad. Eh, el hermano Víctor, el doctor Víctor, dijo en antes que no era posible que Jesús, María Magdalena y su madre estuvieran al pie de la cruz. Pero las escrituras lo dicen así, entonces, si no es así como él lo manifiesta, ¿dónde estaban ellos? ¿Y por qué está escrito lo que Jesús le dice a Juan y a la mamá? Bien, a ver, desde el punto de vista histórico, es sabido que el reo, porque recuerden ustedes que la persona que está crucificada es una de las personas que se encuentran en la escala social más baja. ¿A quiénes crucificaban? A los delincuentes, ladrones, corruptos, políticos corruptos, es decir, eran criminales, literalmente. Y el criminal no tenía derecho a nada, por eso lo desnudaban, porque ni siquiera tenían dignidad humana. Entonces, a ellos se les prohibía todo, literalmente todo, incluido que tengan familiares cerca, incluido eso, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista histórico, se sabe que ningún familiar podía estar cerca de él. Lo que sí se sabe es que los familiares más cercanos podían contemplar la ejecución, pero a cierta distancia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el texto utiliza expresiones que incluso nosotros solemos utilizar también en el día de hoy y que no guardan una realidad explícita. Y yo les puse el ejemplo a ustedes del fútbol, ¿verdad? En el fútbol, les vuelvo a poner el ejemplo para que entendamos esta realidad. Si el balón toca el hombro o el codo, en el fútbol eso es catalogado como que ha tocado la mano, pero no fue la mano, esto es la mano, la palma de la mano. Pero esa expresión mano abarca todo.
Lo mismo pasa acá. El Señor quienes estuvieron al pie de la cruz, pero no literalmente al pie, sino lo más cerca posible, a una región, a un lugar que seguramente pudo escuchar o se pudo escuchar las últimas palabras del Señor. Entonces, no hay engaño en la Biblia. La Biblia está diciendo una realidad. Lo que sucede es que esa expresión abarca un sentido del cual no podemos tomarlo a rajatabla de forma tan literal, sino en el contexto histórico de la época que le da ya un sentido real. Entonces, María, María de Cleofás, y Juan estuvieron cerca del Señor, por supuesto, no lo abandonaron, nunca, ahí estuvieron ellos. Y por eso Jesús le dijo a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Aunque el texto utiliza la palabra mujer, es una palabra mesiánica. En realidad le dijo madre. Juan pone en boca de Jesús la expresión mujer para hacer una correlación bíblica en cuanto al texto del Génesis 3:15 de la mujer de cuya simiente va a venir el Mesías que aplastará la cabeza de la serpiente, es decir, del diablo. Entonces, por supuesto que estuvo ahí María, al pie de la cruz. Pero ese pie de la cruz, desde el punto de vista histórico, significa que estuvo un poco alejado. No sé si con esto queda más claro. Si me permite como para aportar, yo escuchando hablar al profesor Víctor, pues alcanzo a entender que de que pronto hubieron cosas que se cambiaron por la crueldad a la cual Jesús fue sometido. Entonces, por eso hay cosas que le cambian, cosas que le cambian por la crueldad. Eso es lo que estoy percibiendo en el momento de escuchar hablar al profesor Víctor, de los videos, las imágenes, fue lo que le sucedió a Jesús. Entonces, lo que trataron no fue de no mostrarlo tal y como fue, sino disimular el sufrimiento de Jesús un poco. Gracias, hermano Vidio. ¿Alguien más de pronto alguna pregunta, algunas palabras como para ir concluyendo? Bueno, creo que eso es todo por el día de hoy. Recordamos que agradecemos en primer lugar al hermano Víctor por la colaboración de la charla de hoy. Ha sido excelente, como siempre nos tiene acostumbrados a sustentar todo con evidencia científica, histórica, que es lo que más nos gusta, creo, cuando participamos de sus charlas. Por otro lado, recordamos a todos los que han asistido las siguientes charlas que va a haber, ¿no? ¿Verdad? Con el hermano Ibrahim, que bueno, hace un rato lo vi, creo que ya se ha desconectado, que el hermano Amado Ibrahim, ¿no? Que va a dar la charla de Teología de la Liberación. Si no me equivoco, es el 6 de abril, se va a compartir igual por los chats de los distintos grupos. Y también el día en abril mismo, creo que es 15. el 15 de abril, tenemos la charla con el hermano Vidio, que lo tenemos aquí, sobre oración de liberación, ¿no? Desde Colombia también, ¿no? Gracias a todos por colaborar y bueno, y que Dios me los bendiga a todos. Una buena noche para todos. Gracias, hermano Víctor. Que descansen todos. Feliz noche, ¿no? Gracias a todos. Bendiciones para todos. Feliz lunes Buenas y buena noches, semana. gracias. Dios les Bendiciones. bendiga, muy interesante. Bendiciones Gracias, a profesor, todos. por la gran ilustración. Fue algo estremecedor. Y pues nos tiene que llenar, abrir los ojos a querer conocer más de Cristo, a querer llenarnos más de Cristo, a querer vivir una oportunidad más con Cristo por todo eso que Él pasó por salvarnos a nosotros. Esta enseñanza hoy nos tiene que estremecer el alma, el corazón, hacer sentir de que es necesario encontrarnos y vivir con ese ser que dio la vida por nosotros, para devolverle a Él parte de lo que Él ha hecho por nosotros. Mi hermano, usted es una persona especial, usted es una persona que Dios toca, que Dios permite que por medio de su conocimiento ilustre a otros. Entonces, para usted mil bendiciones para su casa, para su familia, que Jesús sea derramada sobre su ser, sobre sus hijos, su familia,
Y adelante, mi hermano. Que Dios lo acompañe y lo bendiga y María Santísima lo cubra con su manto original. Bendiciones para todos. Dios los guarde y los bendiga. Igualmente Gracias, mi para querido todos. Bendiciones. hermano. Una Dios te excelente pague. noche, ¿no? Feliz descanso y feliz Buenas noches. semana. Bendiciones. Ya les compartiremos los enlaces, ¿no? Por los grupos. Un gran abrazo.